¿Me dices, Abrancito? Ya, aquí está. Ahí empezó. Ya. Grande voz. Amén. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. En esta mañana, primeramente, doy gracias a Dios porque nos permitió llegar. Gracias por su misericordia y por sus bondades. Él es bueno con nosotros, ¿verdad? Pues acomódense, hermanos, donde les dé el sol o donde no les dé el sol. Dependiendo. Vamos a hacer una oración, hermano, para que el Señor nos guíe en su bendita iglesia, para hablar solamente su palabra, ¿verdad? Y de acuerdo a su palabra. Amén. Padre bendito, gracias le damos en esta mañana, gracias porque nos ha traído con bien. Sabemos, Señor, y reconocemos nuestra maldad y nuestros pecados. Sabemos que usted es el único lugar donde podemos llegar a pedir perdón, a atendernos de nuestras maldades. Cambia nuestro corazón perverso y malo, Señor, por un corazón entendido, Señor, que esté de acuerdo a su voluntad. Damos gracias porque nos permites estar de regreso, Señor, y nos has dado otra vez salud y nos has bendecido toda la semana y nos has provisto lo que necesitamos. Bendice la iglesia, bendice tu palabra y bendice nuestro entendimiento. Te pedimos todo esto en el nombre glorioso de Cristo. Amén.
Amén, hermanos. En esta mañana yo quiero seguir con el tema de la sola fe, de la sola fide, como se llama. Y ya habíamos tocado algunos puntos, algunos versículos de Romanos. Como les he dicho, este es un diseño, la salvación es un diseño que se dio en el Padre Abraham. La Biblia así lo declara. Y debemos de poner atención a esto. Otro versículo que quiero poner, que se marca en controversia, acerca de los que dicen que el bautismo es parte de la salvación, lo vamos a encontrar, si me acompaña, Hechos capítulo 22. Le digo que son pocos los versículos que se encuentran acerca de esto. Para los que defienden esto, 3 versículos o 4, pues son muchos, pero realmente pues no se compara con medios libros que habla de la sola fide. Y no solamente esto, con el diseño, con el desarrollo de la fe. Y aquí vamos a argumentar varios puntos, hermano. Primero, el bautismo de Juan Bautista, ¿para qué era, hermano? ¿Alguien sabe? Si lees Marcos capítulo 1, los primeros versículos, dice que era para arrepentimiento y remisión de los pecados, que es equivalente a perdón de los pecados. Para eso era el bautismo en agua de Juan. Ahora, ¿qué dijo Juan cuando le preguntaron del bautismo? Yo bautizo ¿en qué? En agua. Mas Cristo, ¿en qué va a bautizar? ¿En agua también? Dice, en espíritu. Mas el que viene detrás de mí, el cual no soy digno de abrochar sus agujetas, él los bautizará en espíritu. Si se fija, Juan sí está haciendo una diferencia entre el bautismo de él, que es el de agua para perdón de pecados, arrepentimiento y perdón de pecados, que el bautismo que nos da Cristo, que es el del Espíritu Santo. En contexto, si te vas a Hechos capítulo 19, bueno, vámonos a Hechos capítulo 19. Perdón, hermano, que los ande moviendo, pero es que es importante entender esto. Estaban unos discípulos de Juan, no sé si se acuerdan, y ellos, mire, desde el 2 dicen, habiendo recibido el Espíritu Santo después de que creíste, les pregunta Pablo, y ellos dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, que es a saber, en Cristo Jesús. Estamos en Hechos capítulo 19. Voy en el versículo 5. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban y profetizaban, hablaban lenguas y profetizaban. Ahora yo les pregunto, ¿aquí fueron bautizados de nuevo en agua? ¿Fueron rebautizados en agua? ¿O fueron bautizados por el Espíritu Santo? Aquí no declara que hubo un bautismo en agua de nuevo. Ahora, yo no tengo problema con el bautismo, porque luego van a creer que somos antinomianos, como les he dicho, antiobras, que no nos gustan las obras. No, hermano. Pero el bautismo no es parte de la justificación, como muchos declaran. Ya lo dijimos. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, arrepiéntase y bautícese cada uno para perdón de pecados. Entonces ellos están declarando que el bautismo de Juan se metió a la salvación de alguna manera. Mire, si la Biblia lo dijera así, yo no tengo duda. La pregunta es, ¿dónde dice esto la Biblia? Que el bautismo de perdón de pecados que predicaba Juan, porque es el mismo, tienen que también afirmar los que dicen estas cosas, hermanos, estas doctrinas, en qué momento este bautismo de Juan se metió a la salvación y qué diferencia hay del bautismo de Juan, que fue para arrepentimiento y perdón de pecados. ¿En qué momento? ¿Cuál es la diferencia al bautismo de Jesús? Cuando ellos están diciendo que es el mismo. Y esto totalmente es una mentira, no es el mismo. Entonces, hermano, es lo que le digo, agarrar un versículo, 2, 3 versículos que parece que todos apuntan hacia una doctrina es peligroso
Porque primero Hechos no es un libro doctrinal. Hechos es un libro de relatos, por eso se llama Hechos de los Apóstoles, no doctrina de los apóstoles. La doctrina se desarrolla en las epístolas, no en los hechos. Ahora sí, Hechos capítulo 22, otro versículo que se agarran, pero aquí lo tasajan como quieren y lo manejan como quieren, los que aseveran que la salvación se completa con el bautismo. 22:16 dice, vea lo que le dice, creo que llegaron aquí Ananías, llegó con Pablo en su conversión y le dice en el 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Otra vez aquí nos meten como una fórmula de pastel, como diciendo, para que quede el pastel de la salvación, ¿qué tienes que hacer? Pero primero, hermano, elimina la palabra levántate. La palabra levántate la anulan, dicen, no, es que él estaba diciendo levántate en el verbo de que estaba sentado. No, tiene que ser parte de la... Si te vas a ir tan estricto, tienes que agregarla a la salvación. Tienes que levantarte, bautizarte y lavar tus pecados invocando en el nombre del Señor. Por eso le digo, esto es ridículo. Porque cuando les conviene, son textuales a tal grado que dicen, dice, arrepiéntase y bautícese. Tal cual te lo dicen, hasta no lo quieren despegar. Pero cuando aquí se le agrega, levántate, no. Y los he escuchado, ya hermanos les han argumentado eso y que dicen, no, levántate, es ilógico. No, levántate también es parte de la fórmula que estos deberían de predicar. No pueden estar ellos a decisión decir, no, esta palabra no me gusta. Si te fijas, trae el mismo concepto, levántate y, si se fijan, dice y bautízate. No la está separando. Entonces, por eso le digo, esto es súper ridículo, hasta se siente ridículo defender esto. Yo me siento súper ridículo porque esto es un diseño. Ahora sí, vamos a empezar. El diseño, hermano, vamos a regresar a Romanos capítulo 3. El diseño de la salvación, como ya lo hemos platicado, está en el Padre Abraham, en el Antiguo Testamento. Pero Pablo, en este libro, en Romanos, en Gálatas, en Hebreos, se nos declara, y aún en casi todas las epístolas se habla que es por la fe. Jamás hay una explicación de cómo introducir el bautismo de Juan, aunque quieran negar que es de Juan, porque el bautismo de Juan era para perdón de pecados. ¿Cómo se introdujo? Como una liturgia de salvífica que te salve. No lo explica ningún apóstol. No existe este desarrollo doctrinal. Por eso yo afirmo que la salvación no necesita del bautismo. El bautismo es un paso de obediencia que hacemos los que hemos creído, mas no es parte de la justificación, y ahorita lo vamos a demostrar con estos versículos que vamos a leer. ¿Se acuerdan que nos quedamos en el versículo 25? Ahora vamos a leer del 25 al 30. Vean lo importante que es desarrollar esta doctrina, porque esta sí es una doctrina completa. Dice 25, al cual Dios ha puesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo, para que Cristo sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice, hace una pregunta, empiezan 5 preguntas, pero la primera es, ¿dónde pues está la jactancia? Le dice a los judíos. ¿Es excluida por cuál ley? ¿La de las obras? No, mas por la ley de la fe. Vea la exclusión, ¿dónde se da? En la fe. Y luego dice, así que, lea este versículo con atención, hermano. Concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? Otra pregunta. ¿No es también Dios de gentiles? Cierto,
también de los gentiles, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. ¿A quién y a quién? Judíos y gentiles. ¿Por medio de qué, hermano? De la fe. Por medio de la fe, sola fide. Ahora vamos a desglosar esto. Encontré varias palabras que son claves para esta gente que trata de meter obras en la justificación. Ahora sí que esto es injustificable. Pero vean lo que dice en el 25. Dios estableció el pago. Fíjense cómo empieza el versículo. Al cual Dios ha propuesto. ¿Quién propuso, hermano? Dios. ¿A quién? A Cristo. ¿Quién propició el pago? Dios. ¿Qué jactancia hay en nosotros en esto, hermano? Yo no ofrecí nada. Dios puso a su Hijo. Él mismo dijo, este es el plan divino. Este es Jesucristo. Fíjese, aquí empezamos. Él estableció el pago, no nosotros, Él. Y luego dice, para mostrar su justicia. Aquí hay una palabrita que se juega en varios tiempos, y esta palabra griega es diakoisneis. Y esta palabra, hermano, significa justicia divina, justicia propuesta desde lo divino. Por eso le digo, nosotros no podemos establecer el pago. Cuando Dios justifica al impío, es porque Él estableció el pago que se necesitaba para ser justos. No sé si me entiendan. O sea, Dios no fue sinergista y preguntó, ¿qué me pueden ofrecer? Vamos a platicar, como cuando vas a pagarle a alguien y no tienes dinero, pero establecen ahí unas cuotas, ¿no? No, Dios no dijo, ¿qué tienes para...? No, Dios dijo, mi justicia será solamente absorbida por medio de mi Hijo. Es una justicia que Él estableció. Nosotros no la establecimos. Por eso se llama justicia divina o la legalidad judicial de Dios mismo. Dios mismo puso el precio de nuestra justificación. ¿Cuál es? Su Hijo Jesucristo. Ese es el precio. Amén. Si tú tienes un Jesucristo que ofrecer, tú puedes decir, aquí está, Señor, te lo ofrezco. Si lo tienes, pero es el que Él mismo presentó. Tú no puedes decir, yo te ofrezco mi hijo, también es como Jesucristo, deja que crezca. Y hasta se va a hacer ratero, se va a hacer hasta maldiciente, perverso. O sea, no tenemos un Cristo que ofrecerle. Solamente hay un Cristo, nada más. ¿Verdad? Y ya resucitó y está a la diestra del Padre. Amén. Eso es. Y luego, después, Pablo explica una parte importante aquí. Dice, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Se usa una palabra que es anoje, que es detenerse o demorar en su paciencia. Esto demuestra su gracia. Esto es una demostración de su gracia y no de una injusticia. Porque muchos dicen, ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué esto? Mira, si Dios declarara su justicia tal cual, todos los malos morirían. Pero Dios se ha dispuesto a detener su justicia y mostrar su gracia. Esto lo puede leer en Hechos capítulo 14. Hay varios versículos, pero nomás voy a leer uno ahorita por tiempo. Hechos capítulo 14, versículo 16, vean lo que dice la Biblia. También Hechos 17:30, ese ya lo conocen muchos. Por eso leo el 14:16, dice, en la cual las edades pasadas ha dejado a todas las gentes andar en sus caminos. Dios ha permitido que la gente esté haciendo lo que quiere. Por eso muchos dicen, no hay Dios, porque mira, este hace esto y este hace el otro, y no hay justicia. Pues Dios ha, en su gracia, mostrado, para no justiciar al mundo, ha permitido y dejado pasar esto. Esto es a lo que se refiere Romanos capítulo 3.
versículo 25. Luego dice la Biblia, vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 26, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo. Aquí está ya hablando de Jesucristo, lo que iba a mostrar. Para que Él sea el justo. ¿Quién, hermano? Para que Cristo sea justo. Quiere que nosotros sepamos que el único ser justo es Cristo. No hay justicia propia, solamente Cristo es justo. Eso que quiere que sepamos. Dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí vemos otra palabra que es el justo, que es Cristo, y es diacaión. Es de la misma palabra. Diacaión es el justo. ¿Quién es el justo? Cristo nada más. Nada más hay una persona justa delante del Padre, y es Cristo Jesús. Y luego dice, y al que justifica, que la palabra es diacaionta, el que declara a una persona justa. El Padre, hermano, nos declara, es lo que les decía la otra vez, Él nos declara. ¿Sí me entiende? Es una declaración, aunque no seamos justos porque seguimos pecando, seguimos haciendo maldades, Él nos declara, Él dice, ya es justo para mí porque ha creído por la fe. Por eso dice, el que justifica, el que declara, ¿a quién, hermano? ¿A quién declara justo? Al final dice, al que es de la fe de Jesús. Si tú eres de la fe de Jesús, ya eres declarado justo. Dios ya dijo, tú eres justo. ¿Por qué? Porque pusiste tu fe en Jesús. Yo te pregunto, hermano, ¿ser declarado justo es poca cosa delante del Padre? Es la salvación. Esto es la salvación. Tener la justificación en nuestras vidas. Por eso te digo, ¿cómo podemos ser declarados justos si el bautismo de Juan, el que ellos alegan que está en la salvación, es el que borra los pecados? Pero ¿cómo Dios nos declara justos si no hemos lavado nuestros pecados en el agua? Es una total contradicción. ¿Cómo que yo pongo fe en Cristo, Dios me declara justo, pero ahí están todos mis pecadores nadando, ¿no? Esto es ridículo, hermano. Dios nos declara justo porque Él así lo decidió por medio de la fe, no porque está viendo si te bautizas. Ah, ya se bautizó, ahora sí lo voy a declarar justo. ¿O cómo te declara justo cuando traes todos tus pecados acá? Si te fijas la contradicción de Dios, si fuera así obviamente, pero no es así, hermano. Por eso le digo, 3 versículos no hacen una doctrina. Además son versículos narrativos, repito lo mismo, no son versículos doctrinales. ¿Cómo sabes que son narrativos? Porque en el siguiente versículo habla otra cosa y en el anterior está hablando de otra cosa. Y aquí, hermano, si te das cuenta, todo es en base a la fe. Todo el capítulo, y el que sigue también, y el que sigue también le mete la fe. Entonces, no podemos decir, es que el bautismo nos ayuda a limpiar nuestros pecados. Dios ya te declaró justo y se me traen los pecados encima. Por eso te digo, es ridículo esto, simple y sencillamente. Y obviamente no lo contestan porque cuando les conviene hay que usar textos ancla, textos que mueven a toda la Biblia, o 3 textos mueven toda la Biblia, pero cuando no les conviene, levántate, no, ese ignóralo. Mira, sí es ancla ese versículo, pero hay esa palabra, pues hay que pensar un poquito, ¿no? Hay que hacer una sumatoria de la Biblia. No, hermano, así no se hacen doctrinas. Esto es perverso, simple y sencillamente. Y luego dice la Biblia, vean, seguimos. Después empieza el versículo, después de que nos declara justo, dice, fíjese la pregunta 1, ¿dónde está pues la jactancia? La respuesta es excluida, o sea que es eliminada totalmente la jactancia, nadie se puede jactar.
¿Por qué, hermano? Porque no le pertenece al hombre. ¿Cómo te vas a jactar en algo que te fue regalado? Si yo y él al mismo tiempo creemos y yo me bautizo, yo puedo jactarme delante de él diciéndole, yo ya me bauticé y tú todavía no. Obviamente, si esto fuera parte de la justificación, pero como no es así, por eso pregunta el apóstol Pablo, ¿dónde está la jactancia? Si te fue dada, si te fue regalado, fuiste declarado, porque ni siquiera tú pudiste declararte. Dios te declaró por medio de la fe. Es un atributo que solo Él tiene. Él solamente salva. Y luego, ¿qué dice el siguiente versículo? Obviamente los judíos no podían vanagloriarse a pesar de que tenían la ley. Tú lo puedes leer, la grandeza de la ley, las ventajas que había en nacer en el pueblo judío. Es lo que hablábamos la otra vez. Es la ventaja que tuvieron. Ellos les dieron la ley, les dieron las promesas para que llegaran a Cristo. Pero lejos de llegar a Cristo, se apartaron. Sirvieron mucho tiempo a otros dioses. Y después se idolatraron a sí mismos, se egolatraron a ellos mismos. Tú lo puedes ver, eso en Romanos 2, del 17 al 20, te das cuenta cómo Pablo habla de la grandeza de la ley en ellos, pero que no les sirvió de nada. De nada, hermano, les sirvió la ley. Por eso les dice, es excluida su jactancia, porque Dios salva por igual al de la circuncisión y al de la incircuncisión. De nada le sirvió la ley. Y no es burla, no es menosprecio, es realidad. De nada sirve la ley. Por eso, en la segunda pregunta es, ¿por cuál ley? ¿De las obras? Pregunta 3. No, la respuesta es no, porque la ley no tiene nada que ver con la justificación. Si te fijas que aquí está preguntando si la ley de las obras excluyó esto, dice no, porque en el plan de salvación, hermano, no están las obras. ¿Cuál es el plan de salvación, hermano? Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Este es el plan de salvación, no las obras. No dijo Dios a Abraham, ¿sabes qué? Déjate, paso una lista de obras que en un futuro le daré a Moisés, pero primero te las doy a ti, no en lo oscurito. Y ahí están los 10 mandamientos a Abraham. ¿Abraham no le dio mandamientos? 0 mandamientos le dio. ¿Por qué es esto, hermano? Porque la salvación no está en las obras. No fue diseñada las obras ni la ley para salvarte, para darte justificación. Y luego el versículo 28, llegamos a la conclusión. Bueno, antes del 27 dice, mas por la ley de la fe. ¿Cuál es esta ley? De todo aquel que cree en Dios y en sus promesas es salvo. Fíjate cuál es la ley que excluyó todo. La de la fe. Esta sí es la buena. La ley de la fe. Todo aquel que cree en Dios, en el dador de la ley, y que cree en sus promesas. Si tú puedes creer en sus promesas y en Dios mismo, hermano, tú eres salvo. Amén. Pero es poner fe, es poner una confianza plena en algo que no vemos. Yo no lo he visto. No me consta que hay un cielo nuevo. No me consta que va a haber una transformación. No me consta que Dios ya olvidó mis pecados. Pero yo pongo fe en esas promesas. Y esto me da salvación, porque yo creo plenamente que el día que Dios venga va a venir por mí. Plenamente lo tengo seguro. Gracias, Y si llega una nave ovalada con seres extraños, yo voy a pensar que son los ángeles y me voy a dejar llevar. Ni modo, ya si hacen pruebas conmigo los alienígenas, pues ni modo. Valió. Que ya Dios me rescate en otro lado. Pero yo no tengo miedo de esto. ¿Por qué, hermano? Porque yo pongo una confianza plena de que mi futuro es cierto, no incierto, es cierto en Cristo. Amén. Estos somos los hijos de Dios, los que hemos confiado plenamente en sus promesas.
¿Tú crees que Dios va a venir por ti, hermano? Te pregunto. Amén. ¿Lo crees de corazón, de veras? Entonces tú puedes decir, yo tengo fe en algo que no he visto. No me consta. Pero eso es poner fe. Es la ley de la fe, ¿verdad? Y luego dice el versículo 28. Aquí habla una palabra que es loquisometa, se llama, así está, y significa que es calculamos que el hombre se declara justo por la fe sin las obras de la ley. El hombre es, concluimos, dice en nuestra Biblia, concluimos que el hombre es salvo por la fe, es justificado por la fe. Aquí dice la Biblia, es justificado delante de Dios sin las obras. Aquí no está metiendo bautismos como muchos lo quieren meter. Por más que digan que es una sumatoria la Biblia, aquí Pablo está enseñando la justificación delante de Dios. Y si fuera tan importante el bautismo, aquí lo hubiera dicho. Aquí lo hubiera dicho. Ah, espérenme, hermanos, que hay que bautizarse, no se les olvide. Pero Pablo sabe que no se necesita nada de aquí para allá. Todo es de allá para acá, es algo, hablando de obras, toda la obra la hizo Dios. Todo. Nosotros no hemos hecho nada. Ponte a pensar, no hemos hecho nada. Ahora, no, esto es tremendo, hermano. Falta muchísimo que explicar, pero mira, vamos versículo 29, vuelve más rápido. ¿Es Dios solamente de judíos? La siguiente pregunta responde a esta. Dice, ¿no es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles, porque uno Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por la fe la incircuncisión. Ya lo habíamos dicho, va a salvar a judíos y a gentiles. Esto cuando Pablo dice, porque uno es Dios, está aludiendo a Deuteronomio 6:4, donde dice, oye Israel, solo tenemos un Dios. Nada más hay un Dios, uno. Entonces los que también dicen que Jesucristo es un Dios chico o es un Dios menor, están también patinando por la calle del desconocimiento, de la tristeza, de la amargura. No saben. Solo hay un Dios, Israel. Pueblo de Dios, solo hay un Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y luego, antes de empezar el capítulo 4, hay una cuestión muy importante. ¿Qué hay de Abraham en el plan de la salvación? ¿Qué hay? ¿Qué vamos a encontrar a Abraham? Porque así empieza el 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham? Fíjate la pregunta, que se halló en Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Qué encontramos en Abraham? Fíjese la pregunta que hace Pablo. ¿Qué encontramos en Abraham? ¿Qué bendiciones, qué hombre encontraremos ahí en él? Bueno, para esto primero voy a hacer una pequeña apología de lo que primero atacan en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, el libro de Santiago, hermano, está escrito a cristianos, no a inconversos. Esta carta está puesta para cristianos que muestren sus obras, que sus obras coincidan con la fe que tienen, en pocas palabras. Y aquí lo dice en el 2:1, no es el versículo que voy a enseñar, pero es para que vea el contexto. Hermanos míos, Santiago 2:1, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. ¿A quién le está hablando? Hermanos míos, a cristianos. Que no tengan, ¿qué, hermano? La fe en acepción de personas. Le está hablando a los cristianos y cuestiona la fe, no el bautismo. No está hablando del bautismo tampoco aquí, porque luego de aquí se agarran para decir que se ocupa el bautismo. Aquí, ¿qué está aludiendo? La fe. No tengáis, ¿qué, hermano? ¿El bautismo o la fe? La fe, el contexto. Es muy importante siempre el contexto. Versículo 19. Vean lo que dice la Biblia. Ahora sí vamos a entrar a lo bueno de este capítulo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces.
también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Vea la pregunta que hace. No fue... Ahora, vea el ejemplo que va a poner el apóstol Santiago. O Santiago, dice, ¿no ves? Me perdí, 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Aquí ya le está dando un lugar. Primero dice, ¿no fue justificado Abraham con las obras? Fíjate, justificado. Otra vez entramos a lo de Romanos. Ay, hermano, entonces sí se justifica uno con las obras. Ahora vamos a atender el ejemplo. ¿Cuándo ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora la pregunta es la misma. ¿Cuándo lo ofreció, hermano? ¿Cuando ya había sido declarado justo? ¿O todavía no era declarado justo? Para eso vamos a la historia. Génesis, ¿qué enseña Génesis? Génesis capítulo 15, vámonos a Génesis capítulo 15. Abraham aquí tenía más o menos 85 años, hermano. Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Y sacóle fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Le está dando la promesa Jehová a Abraham. Si las puedes contar, y le dijo, así te da tu simiente. Y creyó Abraham, o creyó a Jehová, y contóselo por justicia. Fíjese en qué versículo estamos. 15, versículo 15, capítulo 15, versículos 6 y 7, 5 y 6. Todavía no tenía Abraham y ya había sido contado por justicia. Entonces, ¿de qué está hablando Santiago cuando dice que fue justificado cuando fue a entregar a su hijo? Si ya había sido contado por justicia. Aquí en el 15 ya había sido contado por justicia. Y es más, eso tú lo puedes leer en Génesis capítulo 16. Vamos a Génesis capítulo 16, versículo 16. Dice, y era Abraham de edad de 86 años cuando parió Agar a Ismael. Todavía no nacía Isaac. Y ya había sido antes justificado Abraham, ¿no? Entonces no está hablando del mismo hecho Santiago que Romanos. Porque Romanos nos está hablando de la promesa que le salvó a Abraham, que fue la que recibió en el 15, 5 y 6, en Génesis. ¿De qué evento está hablando entonces? ¿Y ante quién se justificó? No sé si puede ver que no es el mismo evento. Porque luego dicen, no, aquí dice que fue justificado. No, Abraham ya había sido justificado en el capítulo 15, cuando tenía 86 años. Ahora, ¿cuándo tuvo a Isaac? Versículo, Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Vea el versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac, su hijo. Mínimo, hermano, mínimo ya habían pasado 16 años de cuando él fue justificado a cuando nació Isaac. Y todavía, hermano, tenía que crecer Isaac para haberlo llevado a entregar. Entonces, ¿delante de quién se justificó Abraham, hermano? ¿Cuál es la justificación? Pues la que habla el contexto de Santiago, ante los hombres. Hermanos míos, no tengas la fe en acepción de personas. No está hablando en conversos, le está hablando, hermanos, muestren su fe por obra. ¿Para qué la deben demostrar? Para que la vean los inconversos. No es la justificación de Dios, porque si no ya estamos hablando de dos eventos. Cuando Abraham se justificó fue cuando llevó a entregar a su hijo Isaac. ¿Y sabes por qué se justificó? Porque los hombres vieron su obediencia.
y fue justificado delante de ellos. Pero Dios ya sabía su corazón. Dios lo había justificado desde el capítulo 15, hermano. 15 años antes, no, yo creo que casi 30 años antes, había sido justificado Abraham delante de Dios. Porque si no estamos hablando que entonces hay dos tipos de justificaciones delante de Dios. Una sin obras y otra con obras. Pero la Biblia tampoco desarrolla esto. Lo que sí hay dos justificaciones, una delante de Dios y otra delante de ustedes. Eso sí las habla la Biblia. De hecho, Pablo nos invita a que una vez que creímos, andemos como es digno del Señor. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque hay una justificación que hacer delante de los hombres. Ahora sí, regresemos a Romanos capítulo 4. Es muy importante saber esto, hermano. Mira, parece que es fácil, pero cuando te metes con esta gente que sabe la Biblia, que sabe debatir, se traga a los cristianos, se los traga, porque no tienen los conceptos bien entendidos, las fechas bien acorde, y luego sacan un versículo, y cuando yo digo, ¿cómo dice de que Abraham fue justificado? Si él había sido justificado como 30 años antes. Pero es pura veces que menospreciamos estos temas que parecen sencillos, los menospreciamos, y cuando es hora de hablar con alguien que sabe de esto, ahí nos anda avergonzando. Y nosotros estamos, no, pero es que está bien fácil. Oh, hermano, ante esto no hay respuesta. Yo los he escuchado, no tienen respuesta. Se brincan como ranitas, están salte y salte. ¿Por qué? Porque es la manera en que van a ganar, brincando, agarrando un versículo, cuchareándole a la sopa, nomás agarran lo que quieren. Y lo demás, no me gusta. Esta no es la manera de obedecer a Dios. Por eso les digo, hermano, que Abraham fue justificado desde antes, y Romanos capítulo 4 nos lo declara. Vea lo que dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, no lo está negando, dice, tiene de qué gloriarse, claro que sí, mas no para, ¿con quién? Ah, caray, pues no que Abraham se justificó por sus obras. ¿No dijo esto Santiago? ¿Que Abraham se justificó con las obras? Pero aquí dice, mas no para con Dios. No le borren esa frase, no hay que borrarla. Mas no para con Dios. Importantísima esta frase. Nada detestable. Y luego dice la Biblia, en el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Hermano, aquí está la sola fide, la sola fe. Solo por la fe somos salvos, hermano. Amén. No hay otra manera. No puedes ofrecerle a Dios un bautismo. Y si es así, ¿por qué? ¿En qué momento el bautismo de Juan Bautista se infiltró en la justificación? Y aunque ellos digan que ese no es, ese es el bautismo de Juan Bautista. Léalo. El bautismo de Juan Bautista está en Marcos capítulo 1. Tú puedes leerlo adelante. Es para arrepentimiento y remisión de pecados. ¿En qué momento Juan Bautista infiltró su bautismo a la salvación? Y si no es el mismo el que habla en Hechos 2:38, entonces ¿cuál es la diferencia del bautismo para perdón de pecados que el de arrepentimiento y remisión de pecados? ¿Cuál es la diferencia? Hermano, no hay que agregarle a lo que Dios nos ha regalado. Por eso la Biblia que es un don de Dios. Es un regalo divino. Él es la propiciación. Dios dijo, el pago que yo quiero para salvarles es a mi Hijo Jesucristo. Ahí está. Ahí está. Él lo ofreció, Él lo preparó. Él se esperó hasta el cierto tiempo donde lo iban a crucificar. Y una vez que llegó ese tiempo, lo puso como cordero. Y fue obediente hasta la muerte de cruz. Para que tú y yo, solamente creyendo en sus promesas, como Abraham,
tengamos vida eterna, tengamos justificación de nuestros pecados. No puedes ignorar todos estos versículos y decir, es que no habló aquí del bautismo, pero ahí está, por ahí está. No, hermanos, solamente se requiere fe para ser salvo. Amén. La fe redentora, la fe salvadora, la fe que uno coloca en Dios. Y luego dicen, oye, pero los demonios también creen y tiemblan. Pues sí, pero ellos no pusieron la fe que tú y yo podemos poner. Ellos saben que existe Dios, claro, pero ¿cuánta gente de aquí que no ha creído en Cristo sabe que existe Dios? ¿Cuánto? Yo les hago la pregunta, ¿en cuál Dios crees tú? ¿En el Dios histórico o en el Dios que transforma vidas? ¿Es tu Dios o es el Dios histórico que resucitó? Hay muchos que saben de Dios, saben que está ahí, pero no han creído a sus promesas, pero no han puesto su fe plena en Él. Siempre tienen sus tarjetitas. Por si Dios no me salvó, aquí traigo las buenas obras, aquí traigo la ofrenda, aquí traigo el bautismo. No están confiando plenamente en Cristo. Hermano, yo confío plenamente que soy salvo. Amén. No por mis obras, yo ni siquiera me volteo a ver. Cuando yo digo, gracias Señor por tu salvación, yo no hago un espejo y digo, soy bien bueno, me porté bien, obedecí tus obras, obedecí tu ley. No me volteo a ver porque yo soy detestable, yo soy pecador, soy sucio. ¿En qué me fijo? Solamente volteo a ver a Cristo y digo, ahí está mi esperanza, en su sangre preciosa. Ahí está mi salvación, en ese Señor que vino y murió por mí. Y solamente dijo, cree en mí. Hermano, yo creo en Cristo. Ahí está plena mi fe en Él. Y sí, me bauticé, pero mi bautismo no me quitó ni la mugre porque no me eché jabón. Ni la mugre me quita el bautismo. Eso solo fue un testimonial que muchos vieron que yo me sumergí en agua y me levanté a semejanza de Cristo. Semejanza, no igual. Es ver la muerte y sepultura y resurrección de mi ser en Cristo. Yo no lo puedo hacer. Yo no puedo traer a Cristo otra vez y meterlo y sacarlo. Es una semejanza. Así lo enseña la Biblia. Pero no es la que me salva. Lo que me salva es la fe en Cristo. La fe. Si usted, hermano, tiene una pequeña esperanza que portándose bien va a ser salvo, usted no ha puesto su fe plena en Cristo. Si usted cree que le puede ayudar, que Dios es sinergista, vamos a ayudarnos unos con otros, usted no ha puesto su fe plena en Él. Y necesita confiar usted plenamente en Él. Que todo Él ya lo hizo. La obra perfecta Él ya la cumplió. Amén. Todo, hermano, desde el principio hasta el día que vino Cristo y hasta que entregó el Espíritu Santo y hasta estos días que sigue obrando. Si usted pone esa fe en ese Señor, en ese Dios que es uno, usted es salvo. Pero si usted, hermano, está pensando que hay algo que usted puede dar para justificación, hermano, usted no ha sido salvo. Debe de arrepentirse de su maldad. Debe de arrepentirse que Dios te necesita. Está esperando tu bautismo. Que se bautice para perdonarlo. ¿Cómo lo declaro justo si no se bautiza? En el bautismo de Juan. Les va a molestar este término, pero es el bautismo de Juan, básicamente. No, hermano, Dios dice, yo los declaro justo cuando creen en Cristo. Así dice Dios. Y ante esto, hermano, ante este desarrollo, ante este diseño de Dios, no hay doctrina que se oponga. No hay versículo que se oponga. Porque la salvación pertenece a Dios. Amén. Y en el momento que la hacemos de nosotros, de nuestras obras, ya no le pertenece. Ya es una sinergia. Tú das, yo doy, y se va dando. Sinergistas, sumatorios. Nos sumamos con Dios. Vamos a sumarle, Señor. ¿Qué te ayudó?
¿Qué te ayudo para que me justifiques? Como si pudiéramos dar algo. Tan miserables que somos. Dios te bendiga, hermano. Pues estamos llegando al final de la reunión. ¿Van a dar versículo? Estamos llegando al final de la reunión, hermanos. Buen tema. La verdad es que son temas que deben confirmar cada día nuestra fe. Dice la palabra de Dios en Marcos y en Mateo 28. En Mateo 28 dice la palabra de Dios que en 28, 19 dice que les mandó que fueran y así hicieran discípulos y a los que creyeran se bautizaran. Y en Marcos 16, 15 dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura, y aquel que creyera será salvo, y luego debe bautizarse. Entonces primero está la fe siempre, o sea, no está después. Y esto sí es algo que debemos tener muy en claro, hermanos, estos textos. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. La palabra de Dios, hermanos, es la verdad de Dios. No hay algo que lo supla. Si leemos, seremos sabios, seremos guiados por Dios. Si leemos, no nos engañarán. Y si leemos, hermanos, estamos obedeciendo a Dios en sus mandatos. Entonces, esto es lo que tendremos que hacer. A nuestras redes sociales, nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Denos like. Y el sábado vamos a estar transmitiendo a las 6:30 de la noche o de la tarde. Tenemos una conferencia con un pastor, el hermano Alex de Zacatecas. Y aquí estaremos, les invitamos que nos acompañen. Igualmente el domingo a las 10 de la mañana tendremos al pastor también Alex, predicando tema libre aquí en esta iglesia. Entonces, bendiciones, no olviden su like. Nos vemos el próximo sábado. Bendiciones.